Sean bienvenidos a un nuevo video más. Hoy vamos a terminar el tema de las subrutinas. En los videos anteriores habíamos visto cómo calcular la fórmula para tres variables. Y se hace igual y se va a hacer igual para una variable y dos variables, ¿no? Entonces, estas son las fórmulas que nos quedaron. Y bueno, supongamos que nosotros queremos distintos tiempos que duren nuestra subrutina, pero nosotros simplemente con una fórmula va a ser muy complicado. Por ejemplo, con la de tres variables va a ser muy complicado proponer tres variables para poder tener ciertos ciclos de máquina para que me dé el tiempo requerido. Es por ello que entre B2, B3, perdón, B2, B1 y B3 se van a hacer permutaciones de los números para poder permutaciones entre ellas para saber qué resultado se va a acercar más al tiempo deseado, ¿no? Y lo mismo con la variable 2 y con la variable 1 simplemente pues vamos a tener que recorrer desde 1 a 256. Es decir, las variables tienen un rango de 256 a 1, B1, B2 y B3. Bueno, pues vamos a probar el programa que se realizó en Python, que es este de aquí. Este programa calcula las variables para las subrutinas propuestas. Aquí vamos a introducir la frecuencia del oscilador, vamos a introducir el tiempo deseado en microsegundos y vamos a introducir el número de nops iniciales dentro de la subrutina. Posteriormente aquí nos va a mostrar el ciclo de máquinas en los que resultaron, que va a ser el ciclo de máquinas propuesto, para posteriormente hacer las combinaciones en este for. Vamos a hacer las combinaciones desde 1 hasta 257 en la fórmula para variable 1. Es decir, vamos a recorrer desde 1 a 257 aquí en B1 para posteriormente con este if ponerle un rango a las variables. Por ejemplo, ciclos de máquinas de la variable 1 tiene que ser menor al ciclo de máquinas propuesto, porque obviamente nosotros no queremos pasarnos del tiempo que nosotros pongamos. Es decir, si yo quiero 15 microsegundos, el programa puede que me dé 15.30 microsegundos, 15.3, 15.5, 15. Y entonces lo que pasa es que nos pasamos de tiempo, lo cual en algunas ocasiones no es muy conveniente. Posteriormente, para aligerar la carga del programa, ya que por ejemplo aquí no sería muy necesario, pero cuando tengamos tres variables, el programa se va a hacer muy lento debido a las combinaciones de dos. Imagínense, multipliquen 257 por 257 por 257. Da como aquí, de hecho, aquí está, da 117.703.696. Y eso la computadora le va a restar velocidad. Bueno, entonces vamos a hacer vamos a ponerle un rango un rango de menos 10 a 10. Es decir, si yo tengo ciclos de máquinas 25, entonces voy a tomar 25 a la derecha, perdón, 10 números a la derecha y 10 números a la izquierda de 25. Es decir, 25, pues puedo tomar el mismo 25, el 24, el 23, el 22, el 21. Y viceversa para los números positivos. Pero pues, bueno, esto lo puse aquí extra, lo podemos quitar porque de hecho no es necesario, como había repetido anteriormente. Porque pues no queremos que los ciclos de máquinas se pasen del número de ciclos de máquinas propuestos. Posteriormente vamos a hacer el método de ordenamiento de la burbuja, ordenando así los ciclos de máquinas
estos que están aquí. Ah, bueno, perdón. En este if, si se cumple, vamos a guardar la variable y el ciclo de máquina de la variable 1, es decir, el resultado, y con qué número obtuvimos el resultado. Y lo vamos a guardar en una lista, que fue declarada aquí como una lista vacía. Posteriormente, ahora sí vamos a entrar al método de la burbuja. En el método de la burbuja vamos a ordenar los ciclos de máquinas variable 1 de menor a mayor. Posteriormente, vamos a entrar a los resultados de la variable. Aquí indicamos que los ciclos de máquina que resultaron, que fue el propuesto, y el propuesto se refiere que nosotros propusimos un tiempo y también propusimos la frecuencia del oscilador de la ABR. Luego, nosotros con este print indicamos que en la lista van a venir en este orden contenidas las variables, es decir, la variable 1 y el ciclo de máquina. Ahora, lo que vamos a hacer en este for es lo que está escrito en esta parte. Es decir, en el siguiente for vamos a seleccionar solo las listas en la posición n3, en este caso como son 3 variables. Entonces, bueno, en general ya en este for lo que vamos a hacer es, como en las combinaciones que vamos a hacer, va a haber distintas combinaciones de números entre las variables 1, 2 o 3. Por ejemplo, en este caso de 3 variables que van a dar los mismos ciclos de máquina, es decir, se van a repetir. Aquí, por ejemplo, en la variable 1, probablemente, y no sé, obviamente no sería necesario ese ciclo porque pues nada más tenemos una variable que va a tomar desde el 1 hasta el 256. Y todas esas variantes desde el 1 al 256 van a dar números distintos. Así que pues en la variable 1 pues bueno, no se pondría este ciclo. Pero pues yo lo puse ahí para simplemente volver a repetir el mismo programa, pero ahora con 2 variables y después con 3 variables y seguir ese orden. Bueno, posteriormente vamos a proceder a las pruebas. Vamos a correr el programa. Ok, aquí lo que nos va a decir el programa primero es introducir la frecuencia de oscilación de la ABR en megahertz. En este caso vamos a ponerle 4 megahertz. Presionamos Enter y nos va a preguntar, introduce el tiempo deseado en microsegundos. Nosotros vamos a querer, ¿cuántos microsegundos? Bueno, vamos a hacer varias pruebas. Para empezar, nosotros sabemos que tal vez que con ninguna de estas se puede hacer un microsegundo. ¿Por qué? Pongámoslo aquí para que podamos observar. Un microsegundo. Entonces, para obtener los ciclos de máquina vamos a multiplicar la frecuencia de oscilación por el tiempo, es decir, 4 por 1 y 4 por 10 a la 6 por 1 por 10 a la menos 6, entonces sería 4 por 1, 4 y nos va a dar 4 ciclos de máquina. Vamos a introducir los números de NOPs e iniciales dentro de nuestra subrutina, que en este caso son 4 los vistos en clase, y presionamos Enter. Aquí podemos observar que los ciclos de máquina que resultaron fueron 4. Y como podemos ver en nuestras fórmulas, si nosotros hacemos B1 igual a 0, nos da 10. B1, B2 igual a 0, nos da 13. B1, B2 y B3 nos da 16. Es decir, ninguno de estos casos nos va a dar un microsegundo.
Y bueno, hay algo importante que aclarar. Por ejemplo, para la variable 1 tenemos un rango de 1802 a 10. Para la variable 2 tenemos un rango de 459.789 a 13. Y en el último caso, de 3 variables, tenemos de 16 hasta 117.703.696. Entonces vamos a empezar a hacer algunas pruebas. Y lo vamos a comprobar justamente aquí en el programa hecho para las subrutinas. Entonces vamos a empezar. Supongamos que yo quiero 15 microsegundos. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, este es de 10 a 108, a 1802, perdón, y de 13 a 45. Bueno, supongamos que yo quiero 10. Entonces, el único caso que se va a activar, pues es obviamente el caso número 1, que es con una variable. Entonces lo corremos, ponemos la frecuencia del oscilador, introducimos el tiempo deseado en microsegundos, que en este caso nosotros queremos que vamos a querer un tiempo de 10, por ejemplo, 10 microsegundos. Presionamos Enter, introducimos el número de knobs que tenemos inicialmente en la subrutina y presionamos Enter. Aquí aparece cargando la tercera variable, que es la que les digo que se tarda un poco más, pero no es algo muy eterno. Bien, por ejemplo, nos sale un ciclos de máquina que resultaron en 40. Entonces los ciclos de máquina para el caso 1 son 40 y las diferentes combinaciones que se aproximan más se expresan en este orden. Nos da el valor de la variable 1 y el ciclo de máquina, es decir, 4 y 38, y nos dice cuántos knobs debemos de agregar. Entonces aquí por ejemplo, tenemos 38, pues 2 knobs tenemos que agregar para llegar a 40, obviamente. Luego, resultados para 2 variables. Tenemos que los ciclos de máquina resultados son 40. Las diferentes combinaciones que se aproximan es 3, 1 y 38. Y 2 knobs igual para llegar a 40. Y aquí también 2 knobs igual para llegar a 40, pero pues con distintos números de variables. Entonces nosotros vamos a hacer la prueba en el Atmel Studio. Entonces, para el caso 1, que es este de una variable, que nos dice el programa que le pongamos un valor de 4. Posteriormente, en el de 2 variables, nos dice que le pongamos el valor de 3 y 1. Entonces ponemos 3 y 1. Posteriormente, en la de 3 variables tenemos que poner 2, 1, 1. 2, 1 y 1. Estos knobs los voy a borrar de aquí porque estos knobs yo los puse en una prueba anterior. Y ahora, ¿cuántos knobs nos dice que agreguemos? 2. Bueno, para la primera variable tenemos que agregar 2 knobs, para la segunda también 2 knobs y para la tercera también 2 knobs. Entonces los agregamos. Pero estos knobs se deben de agregar antes que empiece la subrutina. En esta parte y en esta parte. Esos knobs, todo eso ¿para qué? Pues para que tengamos un tiempo de 10 microsegundos. Entonces vamos a simularlo. Empezamos corriendo el programa. Aquí tenemos que configurarlo a 4 MHz. Y ahora lo corremos a pasos.
hasta llegamos al call. ¿Y qué es lo que pasó? 40 ciclos de reloj, como es lo que nos mostró el programa, y los 10 microsegundos que queríamos. Ahora, para el segundo caso, inicializamos para comprobar. Lo corremos a pasos y también nos tiene que dar 10 microsegundos y 40 ciclos de reloj. Listo, 10 microsegundos y 40 ciclos de reloj. Posteriormente llegamos al caso 3, inicializamos el contador en 0, cliqueamos afuera para que se vuelva a inicializar y presionamos Step Into. Y 40 ciclos de reloj y 10 microsegundos. Ahora hay que hacer una prueba más. Una prueba que me llamó la atención fue introducir los siguientes valores que pondré a continuación. Supongamos que ahora son 4 y son 15 microsegundos. Y los knobs son 4. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Tenemos ciclos de máquina que resultaron 59.999. Entonces, en este caso, pues lo redondearíamos nosotros a 60. Entonces, bueno, los resultados para una variable, para que nos dé 60 ciclos de reloj y con 15 microsegundos que nosotros requerimos, vamos a tener las siguientes combinaciones para la variable 1. En este caso tenemos 0.9999 número de knobs, que en este caso pues lo tomaremos como 1. Prácticamente es 1. Igual en el caso 2 y en el caso 3. Entonces vamos a simularlo en ML Studio. Pausamos el programa y ¿qué nos dice? Que para la primera variable tenemos que poner la variable 1 en 7. Y más aparte agregar un knob. Entonces borramos este. Para el siguiente caso también nos pide solo agregar un knob. Y para el tercer caso igual nos pide solamente agregar uno. Entonces borro. Pero en el segundo caso nos pide poner 6 y 1 en las variables. 6 y 1. Aquí nos pide poner 5, 1, 1. Entonces lo ponemos. 5, 1, 1. Entonces, en el simulador nos tiene que aparecer el tiempo que queremos, que es de 15 microsegundos, y más aparte 60 ciclos de reloj, es decir, 59.99. Lo corremos, empezamos con el primer caso, y listo, tenemos 15 microsegundos y 60 ciclos de reloj. Ahora con el segundo caso, tenemos 60 ciclos de reloj y 15. Ahora para el tercer caso, también tenemos 15 y 60 ciclos de reloj. Ahora vamos a probar, por ejemplo, para un segundo. Para un segundo, entonces entonces yo tendría que poner para un segundo, tendría que poner 1.000.000 de microsegundos. Entonces, bueno, empezamos con 4 MHz. Ponemos 1.000.000 de microsegundos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahora introducimos el número de knobs iniciales y nos da un total de ciclos de máquina de
4, 1, 2, 3, de 4 millones. Excelente, de 4 millones, por lo que no está en el rango para la variable 1, ni tampoco el rango para la variable 2, pero sí está en el rango de la variable 3. Por lo que nosotros tendremos que tomar estos números para las variables y que nos dé el tiempo requerido. Entonces vamos a simularlo en AtMel Studio. Pausamos el programa. Dice que tenemos que agregar a las variables 143, 199 y 20. 143, 149 y 20. Perdón, es 199. 199 y 20. Y nos dice que tenemos que agregar 4 knobs. Es decir, voy a agregar 3 más aquí. Uno, 2, 3 y 4 knobs ya tenemos. Entonces vamos a correr el programa. Lo corremos a pasos, nos saltamos las primeras rutinas que sabemos que no nos van a dar. Y al llegar a la tercera, lo ponemos en 0. Seguimos simulando. Esperamos. Voy a pausar el video mientras se simula. Bien, ya terminó de simular. Entonces, ya como podemos ver, llegó aquí al contador del programa más 1 y nos dio los 400,000, a ver, 1, 2, 3, los 4 millones y más aparte el millón de microsegundos que le pedimos. Ahora vamos a hacer otra prueba con un tiempo cualquiera ahora. 4 MHz, tiempo por ejemplo queremos 2000 microsegundos y luego introducimos el número de knobs iniciales dentro de la subrutina y lo calcula. Tenemos para variable 1 y para variable 2 y la variable 3 se está cargando. Entonces esperamos un rato, listo, ya cargó. Y ahora nos dice aquí que los ciclos de máquina resultantes fueron 8000 y las combinaciones que nos da es una, aquí también una, y bueno, para una variable pues sobrepasó su rango, que el máximo era 1800 y obviamente no nos lo va a mostrar. Entonces lo probamos en el software de AtMel Studio. Nos dice que para la variable 2 pongamos 34 y 33. 34 y 33. Posteriormente nos indica que agreguemos un número de knobs. Ahora, esto es para dos variables. Para una, pues obviamente no va a funcionar. Posteriormente, para tres variables, igual vamos a agregar dos números de knobs. Dos números de knobs y nos dice que tenemos que poner 43, 2 y 13. Nos dice que tenemos que poner 43, número 2 y 13. Y nos tiene que dar 8000 ciclos de máquina y más aparte un tiempo de 2000 microsegundos. Lo corremos. Inicializamos el contador.
y corremos de nuevo. Y nos dio 2000 microsegundos y más aparte los 8000 ciclos que queríamos. Ahora vamos a probar con el método de 3 variables. Reiniciamos otra vez el contador y posteriormente corremos de nuevo. Nos dio 8000 y más aparte 2000 microsegundos que nosotros pedíamos. Ahora lo voy a volver a correr y por ejemplo voy a poner 4, que vamos a poner 5000, 65 microsegundos y número de nops 4 y vamos a ver y nos dice que salen 22.260 ciclos de máquina. Obviamente para la primera variable no hay rango, para la segunda sí, para la tercera también, y nos va a mostrar esto. Por ejemplo, si yo pusiera aquí 8 MHz, vamos a ver si funciona. Por ejemplo, 8 MHz, 15, y el número de nops 4. Esperamos a que esté de 3 variables. Y bueno, eso es también lo que nos da. Ahora, yo les quiero mostrar un caso, pero no me sale, en donde vean que hay varias variables, por ejemplo en el caso 3, que dependiendo del orden nos va a dar el mismo número de ciclos de máquina. Vuelvo a correr, pongo 4 MHz, 15, 3863, por ejemplo, y el número de nops iniciales en la rutina son 4. Esperamos a que el programa corra y como ven aquí, el resultado para 3 variables son varios. O sea, nosotros podemos poner en la variable 1 169.13.1 o 797.3 o 13.41.15 o 1.13.105. Entonces vamos a probarlo en el Atmel Studio. Ok, vamos en el Atmel Studio. Ahora, para una variable pues no hay rango. Para el segundo caso de 2 variables tenemos que poner 35 y 62. Entonces aquí ponemos 35 y 62. Y nos dice que agreguemos solo un NOP. Tenemos que agregar solo un NOP. Y para 3 variables. Ok. Aquí se me repitió 2 veces. ¿Por qué? Porque tengo yo creo mal un ciclo. Pero bueno, estas son 2 opciones. Para el resultado de 2 variables puedo poner 35, 62 o 26, 83. Primero vamos a probar con 35 y 62 y luego con 26, 83. Y lo mismo acá. Vamos a probar con 169, 13.1. Y nos dice que tenemos que agregar un NOP para que nos dé 15.451, es decir, casi 15.452. O sea, prácticamente este ya es 15.452 y por eso es que agregamos solo un NOP. Y no olvidemos que no nos debemos de pasar del tiempo de 3.863. Entonces vamos a simular.
Empezamos con el segundo caso, inicializamos el contador. Corremos y que nos da 15.452 y 3.863 microsegundos. Verificamos 3.863 microsegundos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí está, 3.863 los que pedíamos. Y más aparte nos da 15.452, que es lo que pues redondeamos, ¿no? Porque ya prácticamente era 15.452. Ahora, para el siguiente caso, para el caso 3, inicializamos el contador de ciclo, simulamos, y 15.452 y otra vez 3.863. Y si nosotros ponemos cualquier número, por ejemplo, ahora seguimos con 2683, 26 y 83, y de aquí, por ejemplo, elegimos 34115, 341 y 15, nos tiene que dar lo mismo. Volvemos a simular, nos saltamos la primera, inicializamos el contador de ciclo, seguimos simulando, y nos da otra vez 15.452 y 3.863 microsegundos. Ahora vamos con el de 3 variables, inicializamos de nuevo y corremos. Y nos da 3.863 y 15.452, es decir, todo está correcto. Entonces, eso sería todo. Y nos vemos hasta la próxima.